a día de hoy, ¿cuál crees tú que es el bulo más común? Estamos en una carrera que hay salidas que son más apetecibles que otras, pero no te va a faltar trabajo. Está habiendo muchos cambios a día de hoy con la inteligencia artificial y la digitalización de todo. Y ahora trabajando me he dado cuenta de que, por una parte, algo que no era nada consciente es las desigualdades que puede haber dentro del mismo territorio. Voy a hacer una pregunta un poco filosófica. A ver, sorpréndeme. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Llevamos unos cuantos meses sin grabar. Ya sabemos que antes solo hemos grabado de motor, pero ahora vamos a hacer una nueva sección, bueno, 3 secciones sobre salud, motor y algo de humor, algún invitado ahí especial que os va a gustar en un futuro. Y nada, tenemos aquí a Marcos, encantado de que estés con nosotros. Muchas gracias, muy bien. Y nada, pues no sé si sabéis quién es bastante reputado en redes, más de 100.000 seguidores en Instagram, que está bastante bien. No está mal, no está mal. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti. Pues nada, yo me llamo Marcos Díaz Tobaruela, soy farmacéutico y bueno, más conocido en redes sociales como polifarmacéutico. Y pues empecé en las redes sociales cuando estaba en segundo de carrera. Segundo de carrera, o sea, llevas ya bastantes años. Ya más de 5 años. Sí. ¿Y cómo fue el momento ese en el que tú decidiste decir, voy a empezar a hacer contenido en redes sociales, bueno, más allá de estudiar la carrera, ¿no? Total, a ver, la carrera es intensa, sí. Tú bien lo sabes, y de hecho segundo es el curso más duro, por lo menos en es donde te das ahí la leche, yo creo. Totalmente, sí, porque primero es complejo, porque te tienes que adaptar a la universidad, pero segundo es como muy duro. Pero siempre he sido como una persona súper inquieta, muy curiosa, y aparte pues siempre me ha gustado mucho enseñar a la gente y toda la parte de las redes sociales, de la divulgación. Sí. Entonces pues un día me levanté y dije, ¿por qué no crearme una cuenta? Al principio era completamente anónima, donde pues yo incluso a veces empezaba a contar cosas que yo daba en clase y que estaba aprendiendo en. O sea, al principio no salía ni tu cara ni nada. No, de hecho yo me lo abrí como la típica tontería de hobby y dije, no se lo voy a contar a nadie hasta que no termine la carrera. Vale. Porque yo pensaba que evidentemente pues sería una tontería, ¿no? Como cualquier persona que se abre una cuenta y luego no llega nada más. Pero empezó ahí a pasar cosas, ¿no? Empecé a crecer poquito a poquito, la verdad, y luego el boom fue sobre todo a raíz de la pandemia. Es cierto que ahí seguía siendo completamente anónimo, pero al final la ciencia se convirtió en el día a día de todos nosotros, ¿no? Era el 100% de la televisión en ese momento. Y es cierto que informaba de cosas que podían ser básicas, pero que la mayoría de la población pues no las conocía. O sea, ¿cuál dirías tú que fue el fue el boom en la pandemia? Bueno, yo creo que cuando hubo mucho lío con las vacunas, hubo pues muchos bulos y mucha desinformación, y ahí pues defender un poquito el valor que aportaban las vacunas, ¿no? Vale. Hubo muchas noticias en televisión de pues que las vacunas causaban más trombos que algunas, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, ¿no? Y yo subí pues diferentes medicamentos que pueden causar con mayor incidencia y prevalencia efectos trombóticos en comparación con, por ejemplo, las vacunas del COVID, ¿no? Vale. Eso sí que fue un poco posterior. Antes, pues cosas como súper básicas, ¿no? Que era el coronavirus, que era un test de antígenos, que era una PCR, ¿no? Claro, pero cosas que la gente no sabía y era lo que se estaba viviendo en el momento, ¿no? Eso es, ¿no? Pues había muchos bulos a raíz de la PCR, que la PCR parecía que se había inventado hace 2 días y era algo que llevaba utilizando una persona que haga un doctorado o que investigue. A nosotros nos lo preguntan en la carrera cada 2x3. Por eso te digo, ¿no? Entonces, pues hay cosas súper básicas que la gente aprovechó para tergiversar. Muy bien, así, ahí el inicio, ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre el grado de farmacia y sobre los bulos. Pero ahora mismo ya acabaste la carrera. Sí. ¿Y cómo fue el hecho de tú empezar a trabajar y a seguir combinando con redes sociales y ese tema? Bueno, es cierto que cuando yo estaba acabando la carrera me gustaban muchas salidas profesionales diferentes y no sabía muy bien a lo que me iba a dedicar, ¿no? Pero luego al final elegí la salida probablemente menos compatible con las redes sociales, porque yo a día de hoy trabajo en la industria farmacéutica. Vale. La industria farmacéutica es probablemente, junto con la energética, las industrias más reguladas del mundo. Y es cierto que cuando tú perteneces a una empresa, eres un poco también la cara visible. Claro. Es algo que yo no sabía cuando yo entré de becario en esta multinacional, pues era que muchas de las cosas que yo hacía, por ejemplo, yo hablaba mucho de medicamentos, hablaba mucho de farmacología, hablaba mucho de ensayos clínicos, y tuve que abandonar esa parte si quería continuar mi carrera en la industria farmacéutica. O sea, hay un pequeño problema, por así decirlo. Claro, eso es. Pero bueno. Y bueno, ya de cara al grado de en farmacia, ¿vale? ¿Sí? Ya quiero preguntarte, porque yo creo, mucha gente, bueno, es época, bueno, cuando se suba esto es el 31 de agosto, ¿vale? Sí, todavía queda un poco, pero ya la gente está empezando, bueno, va a empezar la carrera, ¿no? Sí, hay estudiantes de primera farmacia que a lo mejor nos verán. El hecho del inicio, porque en primero no hay, por así decirlo, es muy parecida con otras carreras como biología,
hay mucha gente que se desanima. Sí, los comienzos no son fáciles. Vale, ¿tú cómo ves la carrera? ¿Está bien planteada? ¿El inicio tendría que cambiarse? A ver, aunque esto yo creo que es mucho facultad dependiente, universidad dependiente, sí que tenemos algo muy básico que es la educación española en sí, ¿no? Yo creo que también cuando eliges una carrera con 17, 18 años no eres consciente de lo que vas a elegir, porque al final no sabes de qué vas a trabajar. Ya. Y es cierto que las carreras están enfocadas muchas veces a un nivel muy teórico y muy específico. Es cierto que, por ejemplo, en mi facultad de Castilla-La Mancha en Albacete había muchas prácticas y eso te gustaba mucho el primer año, pero la parte difícil y la parte teórica seguía existiendo. Entonces creo que muchas veces sí que tendemos mucho a clases muy densas, donde algunos profesores, sobre todo profesores pues, que tienen menos métodos nuevos de enseñanza, pues hacen que las clases sean más aburridas o sean más monótonas. Y hoy en día, en el mundo tan súper conectado en el que estamos, que mantener la atención es muy difícil, pues creo que hace que aprendamos diferente o aprendamos menos. Y también no es malo, porque tenemos acceso a muchísima información. Entonces creo que hay que cambiar un poco la manera en la que aprendemos, porque probablemente tengamos que ir a cosas mucho más prácticas y cosas mucho más de pensar, que por suerte la carrera de farmacia lo tiene, hay otras muchas carreras que no. En los últimos años ya ha habido cambios, más prácticas. Eso es. Pero bueno. Y una pregunta que yo creo que mucha gente quiere saber es, en momentos de no puedo con esta carrera, ¿cuál dirías que es por qué acabar la carrera? A ver, yo creo que si lo pasas mal es una etapa de tu vida y no eres ni la primera ni la última persona que puede suspender X asignaturas o que le puede ir mal o que puede ir a la extraordinaria, incluso repetir asignaturas para el año que viene de segunda matrícula. Si otra persona pudo, tú puedes. Solo que tienes que cambiar la mentalidad de cómo estudiabas en bachillerato, no es igual a cómo vas a estudiar ahora en la universidad. Si hay una asignatura que se te está poniendo contra las cuerdas, algo tendrás que cambiar, ya sea pues tener más tutorías con los profesores, estudiar de otra manera, enfocarlo de otra manera, hacer más prácticas, es mucho también asignatura dependiente. Pero yo creo que es fundamental que también cambies un poco tu visión, porque muchas veces nos frustramos y es porque siempre estamos haciendo lo mismo. No, y porque vienes a lo mejor de bachillerato, de sacar todo 9 y 10, claro. Cuando ya un 5 ya son 6 créditos 9. Totalmente, tienes que rebajar las expectativas y luego pues aprender a tener otros métodos de estudio. Cada asignatura se estudia completamente diferente y cada profesor le vas a aportar y te va a aportar algo diferente. ¿Pero qué ánimos das tú? Me refiero al futuro. Sí, o sea, tú estás en segundo, dices, no voy a acabar la carrera, me quedan muchísimos años. El momento de decir, vale, siga adelante, porque en unos años hay mucha... Total, o sea, yo creo que salidas, estamos en una carrera que hay salidas que son más apetecibles que otras, pero no te va a faltar trabajo. Eso decirlo hoy en día, pues es algo yo creo muy gratificante, el saber que estás estudiando una carrera que tiene muchísimas salidas profesionales y que casi en un 99% no te va a faltar trabajo. Y luego aparte que 5 años parece súper largo y no pasa nada porque se te alargue a 6 o a 7, pero luego el tiempo pasa muy rápido. Yo también le recomiendo a la gente, oye, que también se vaya de Erasmus, que haga estancias, que también disfrute de la universidad más allá del estudio. Y evidentemente hay que tener disciplina, pero yo he disfrutado mucho de la universidad más allá de los libros. O sea, que da igual unos añitos más. Sí, ¿no? Al final cada uno disfrutarla también de ella. Totalmente, no, hay que forzarse, pero si tienes un primer año malo, pues eso no quiere decir que eres una persona desastrosa. Pues ya lo remontarás, todos tenemos derecho a equivocarnos, también tenemos problemas cada uno, pues psicológicos, mentales, familiares, económicos, pues tenemos también derecho a tardar más, porque ¿qué es tardar más? Ya, y cada fase. Y luego ya, cuando acabas, ¿qué salidas podrías decir tú que hay? Nos podríamos tirar aquí o sea, porque la gente... O sea, todo el mundo, yo cuando decidí estudiar farmacia, la gente decía, o sea, vas a trabajar en una farmacia, como un técnico, yo creo que se piensa todo el mundo. La mayoría de la población se piensa eso. Aparte de oficina de farmacia, ¿qué otras posibilidades hay sobre esta carrera? Más allá de trabajar en una oficina de farmacia, en farmacia comunitaria, que yo creo que tiene muchísimo valor y el farmacéutico puede aportar una barbaridad desde la oficina de farmacia, porque es donde también tenemos muchas veces el papel más directo con el paciente. Poner en valor, por supuesto, esta salida profesional, pero hay muchas más, si no es la que te gusta o no es la principal, y hay un desconocimiento completo en la sociedad, ¿no? Claro. A día de hoy, pues puedes trabajar en el hospital, la gente no lo sabe, pero nos podemos especializar de diferentes áreas, como puede ser la farmacia hospitalaria, que a lo mejor es la más conocida, pero también análisis y bioquímica clínica, inmunología, radiofarmacia, microbiología y parasitología. Entonces somos fundamentales en el hospital. En la parte de farmacia hospitalaria es que sin nosotros habría muchísimas más interacciones, habría probablemente mucha más mortalidad y efectos adversos asociados a fármacos, nos encargamos de las nutriciones parentales de los niños, de muchísimas cosas que sin nosotros pues el hospital, como todos los sanitarios, no funcionaría igual, ¿no?
Luego está toda la parte donde yo estoy ahora, que es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es imposible de explicar porque cada muchos departamentos también, ¿no? Es un mundo. Al final la industria más especializada en fármacos como tal, industria farmacéutica y biotecnológica, luego industria más de tecnologías médicas y sanitarias, industria más de dermocosmética o incluso química, y dentro de ella pues miles de departamentos. Hay departamentos más de fabricación y de producción, y luego otros departamentos como donde estoy yo, que son de unidades de negocio, donde pues está el departamento de médico, departamento de marketing, departamento de ventas, de acceso al mercado. Luego pues un montón de oposiciones autonómicas que mucha gente no conoce para trabajar pues en las consejerías de sanidad, en los cuerpos superiores de farmacéuticos, en algunos institutos de toxicología, de embriología, por supuesto toda la parte de la educación. Podemos hacer un máster de profesorado y ser profesores en el instituto, en la FP, en el bachillerato. También podemos ser después. En la universidad, podemos investigar, hacer el doctorado, ser profesores en la universidad. Y bueno, también podemos ser farmacéuticos titulares del Estado, que es a nivel autonómico en el Ministerio de Sanidad, farmacéuticos militares. Bueno, es que tenemos todas las áreas que... O sea que si ya sabes, tu tío este que te pregunta, ¿vas a acabar en una farmacia? No. No lo sabes. Bueno, probablemente puede que sí, la carrera vaya cambiando. Claro. Probablemente la carrera... Yo porque no mucha gente también que empieza con las prácticas de una farmacia, se queda unos años y luego ya vas cambiando. Totalmente, sí. Eso es lo bueno que te da farmacia, que puedes acceder tanto a puestos que son solo de farmacéuticos como a puestos que son multidisciplinares y hay otras ramas sanitarias. Eso sí, en oficina de farmacia sí que es verdad que hay mucho más trabajo. Hay mucho más trabajo también porque probablemente a día de hoy se conocen mucho más el resto de salidas y por ejemplo también en Madrid vivís también en un microclima. En Madrid tenéis muchas más opciones. Entonces, mucha más gente se puede ir a esas opciones. Por eso yo creo que también es mucho más fácil tener un trabajo de farmacéutico. Si yo me vengo de Albacete a trabajar a Madrid, no me va a costar casi nada encontrar trabajo porque la gente de Madrid a lo mejor trabaja en otras cosas. Entonces hay mucho trabajo por eso, porque cada vez la farmacia se tiene que reinventar y a lo mejor hay algunas personas pues, que prefieren otras salidas porque tienen mejores condiciones. Vale. Bueno, y ya habiendo hablado un poco de ti y sobre el grado en farmacia, vamos a entrar en un tema un poco más específico, ¿vale? Sobre los bulos que hay en la salud a día de hoy. Yo creo que es importante y es el tema que en redes sociales, yo como estudiante de farmacia, tú ya como farmacéutico, más tú que yo de grado ahí no puedo hablar mucho porque todavía estoy estudiándola. Bueno. Entonces, a día de hoy, ¿cuál crees tú que es el bulo más común que corre en redes sociales? Es que es un tema muy amplio. Al final hay muchos bulos relacionados en general con medicamentos. Yo creo que también el que más conoce la gente son las vacunas, ¿no? A raíz también de las vacunas del COVID, pues tenemos un problema muy grande con la vacunación de niños, sobre todo. Y al final que unos padres se crean un bulo de una vacuna, pues hace que en Estados Unidos el problema es muy grande y aquí cada vez lo estamos teniendo más. En cuanto un niño no se vacuna del sarampión, pues está perjudicando y está poniendo en peligro a toda la clase, ¿no? Pues yo creo que la falta de confianza en las vacunas de toda la vida es un problema muy grande, porque son enfermedades que antes tenían muy poca incidencia y ahora están empezando a tener más. Y luego hay muchos bulos relacionados en general con evitar lo químico, lo natural, y yo creo que estamos perdiendo mucho el norte, porque ¿qué es natural y qué es químico? Al final en la naturaleza también hay química. Claro, entonces, es una mezcla de todo. Creemos que la química es solo la química que modificamos y eso no es verdad. Entonces algo natural puede ser peligroso. O no es lo mejor, no tiene por qué ser lo mejor. Hay cosas naturales que son venenosas, como los tóxicos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muy poca diferenciación entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿y tú crees que una persona que no tiene formación debería dar algún consejo? O sea, ¿debería estar permitido que esa persona hable en redes sociales? No. Es vergonzoso. Es cierto que al final está la libertad de expresión y hay cosas que no vas a poder tocar. Pero hay ciertos temas, como por ejemplo el poder, pues eso, que por ley está prohibido, pero el poder sacar un medicamento o recomendar un medicamento o dar un consejo de cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de patología, eso debería estar de alguna manera sancionado por ley. Porque al final estás poniendo en peligro la salud pública y la salud de los demás. Entonces es un tema muy complejo. Al final que salga un influencer recomendando cierto tratamiento que le ha venido bien para cierto problema digestivo, es que no todos los problemas digestivos son iguales, ni todas las personas necesitan el mismo tratamiento, ni pueden tolerar el mismo tratamiento. Pero ya no solo de parte del influencer que lo dice, sino también de la red social que lo permite que esté ahí. Y de nosotros mismos, que al final consumimos el contenido de esa gente. Nosotros lo apoyamos. Claro, al final en ese espacio todos somos hipócritas y bueno, pues es un tema muy complejo. O sea, entonces tú dices, las vacunas, lo primero, el bulo más fundamental que tú crees que es... Que ahora mismo nos esté afectando a nivel social, yo creo que están siendo sobre todo las vacunas y luego los medicamentos adelgazantes. Vale.
Eso así como impacto que todo el mundo lo conoce. Luego hay impacto más de, claro, es que a mí son vídeos que no me salen. Pero cuando me los mandan algunos seguidores es como, qué barbaridades, gente que tiene 200.000 seguidores y habla de pues no echarse ningún tipo de protección solar, hacerse cremas caseras, tomar orina para no sé qué, o sea, auténticas barbaridades. Y hay que saber que hay gente de la población que se lo cree. No, y que le sigue y que es súper creyente, es como una religión más. Sí. Que, o sea, lo que no es eso, o sea, es mentira, ¿no? Totalmente. Entonces, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego, bueno, ya hablando así un poco de los bulos, pasando a otro tema yo creo que importante a día de hoy, yo creo que sí le vamos a hablar hoy, es la salud mental, ¿vale? Va a ser un poco más tu opinión, ¿vale? ¿Vale? Pero ¿tú crees que debería fomentarse más que el nivel psicólogo esté cubierto por la seguridad social? A ver, evidentemente esto es un tema que no tiene por qué ir en mis competencias porque yo soy farmacéutico, pero es cierto que yo en mi cuenta siempre he visibilizado mucho. Sí, pero dentro de la salud mental, no solo físico, mental y es fundamental, y muchas veces hay muchos influye, ¿no? Está relacionado. que en el día a día pues hacen muchísimo trabajo de salud mental con los pacientes, porque al final yo creo que las enfermedades, depende mucho de la enfermedad evidentemente, pero es un todo, es la salud física y muchas veces también la salud mental. Entonces yo sí que creo que estamos, por ejemplo, por lo menos en el discurso avanzando en la dirección correcta, pero queda muchísimo que hacer todavía, hay que implantar un plan de prevención del suicidio, hay que tener realmente lo que tú dices, psicólogos para todo el mundo, o por lo menos para todo el que lo necesite en la sanidad pública. Y más hoy en día, que cada vez tenemos más problemas mentales, probablemente por las generaciones que vienen, por las redes sociales y por cómo se nos educa. Entonces, para mí la salud mental es fundamental. Creo que hay que visibilizarlo, pero no solo de boquilla. También tiene que haber actos. Y nosotros mismos como personas nos llenamos mucho la boca con la salud mental, pero luego somos los primeros que juzgamos, somos los primeros que en redes sociales se permiten auténticas barbaridades, insultos, amenazas. Entonces, bueno, nos abanderamos mucho de la salud mental. O sea, ¿tú crees que a día de hoy sigue habiendo miedo por ir al psicólogo? Probablemente en algunos círculos, sí, yo creo que sí. Yo creo que sobre todo por la familia, ¿no? Yo creo que al final todavía generaciones anteriores, pues de padres y de abuelos que a lo mejor dicen ir al psicólogo es de locos. Pues habrá todavía familias que probablemente lo piensen. Yo creo que sí que como generación joven, tanto mi generación, la tuya, como las que vienen, yo creo que es algo que lo van a naturalizar mucho más. Sí. O sea, poco a pero poco tienen que primero poder permitírselo. Claro. Y luego, dependiendo de la edad, necesitarán autorización de sus padres. Entonces será fundamental que sean sus padres también los que lo valoren y lo consideren. Bueno, y ahora te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Cortas. Pero primero no hemos hablado de en qué te dedicas actualmente. ¿En qué estás trabajando? Pues bueno, como te estaba comentando, yo acabé la carrera de farmacia ya hace casi 2 años. Sí. Yo estudié en Albacete, me vine aquí a vivir a Madrid, hice un MBA de Industria Farmacéutica y Tecnológico y al mismo tiempo pues empecé en una empresa farmacéutica en el departamento médico de psiquiatría y neurología. Vale. A día de hoy lo que estoy es de MSL, que es Medical Scientific Liaison, que en hematología, en mieloma múltiple. Vale. Y a lo que me dedico es, bueno, pues un poco a educar y formar a los médicos en dicha enfermedad, ¿no? Un poco pues todas las actualizaciones científicas que hay de los fármacos. O sea, ¿tú formas a los médicos? Esa es la idea. O sea, yo al final visito como a los hematólogos más importantes de mi zona y de mi enfermedad. Y un poco todas las actualizaciones científicas de ensayos clínicos, de nuevas evidencias, de papers, pues intento trabajar con ellos las novedades y de una manera rápida y sencilla el poder tenerles actualizados, ¿no? Para que ellos también tomen mejores decisiones clínicas. Vas actualizando el día a día, ¿no? De las novedades. Eso es. Vale. Y bueno, ya que estás en este ámbito, o sea, ¿cómo dirías tú que ha cambiado para ti la visión de la salud desde que eras chiquitillo, cuando empezaste la carrera, a la actualidad? Creo que ahora trabajando me ha cambiado más la visión todavía, ¿no? Porque al final cuando somos más jóvenes no entendemos realmente lo que es el concepto de salud. Y ahora trabajando me he dado cuenta de que, por una parte, algo que no era nada consciente es las desigualdades que puede haber dentro del mismo territorio. Vale. Porque al final nosotros vemos la salud española como un conjunto, pero al final siempre decimos que hay como muchos reinos de taifas, porque todo está descentralizado en las comunidades autónomas, incluso a veces está descentralizado en cada hospital. Entonces eso hace que a veces en un sitio puedas tener acceso a un tratamiento muy pronto y probablemente en otro sitio te puedas morir o te puedas morir antes. ¿Y dentro de un mismo país también puede ocurrir? No, te estoy hablando de dentro de España. Sí, yo te estoy hablando de lo que yo conozco que es España, o sea, de una comunidad autónoma a otra, o a veces incluso de un hospital al hospital de enfrente, hay muchas desigualdades a la hora de incorporar, por ejemplo, la innovación. Entonces, a lo mejor
en un sitio a mi madre la podrían tratar genial de un tipo de cáncer, vale. pero a lo mejor en el hospital de enfrente no, porque esa innovación no se ha incorporado, ¿no? Hay muchas desigualdades, también por todo el tema del coste-eficiencia, ¿no? Y eso me ha hecho mucho reflexionar de que tu código postal, por desgracia, a día de hoy, hace que pues puedas tener un mejor tratamiento, un peor tratamiento, una mejor prevención, una peor prevención. Vale, y tú, por ejemplo, ahora mismo, por localización, te toca el Hospital de la Paz. Vamos a poner, ¿vale? Y tú pon que el Reina Sofía, en la enfermedad que tú tienes, es mejor allí su tratamiento. ¿Tú podrías hacer el cambio a día de hoy o eso no es posible? Que un paciente se pueda ir... Claro, que el paciente haga el traslado. Bueno, yo no sé muy bien cómo va, porque al final yo no soy de la Comunidad de Madrid, no sé muy bien cómo va el traslado, pero yo creo que sí que tú puedes solicitar un cambio de hospital. O sea, más que nada, como estás diciendo eso de que tú ves mucha desigualdad entre un hospital pero al u otro. final el problema que hay de todo esto es que la gente no es consciente. Esto es al final gente que trabajamos en los hospitales y lo vemos, pero la gente no es consciente de que donde se está tratando no hay las mismas oportunidades que en el hospital de enfrente. O sea, que tú crees que a lo mejor lo importante de esto es que habría que pedir una segunda opinión siempre. No, probablemente lo que hay que hacer es que haya mucha más homogeneidad en cómo se incorporan los fármacos desde el Ministerio de Sanidad. Sí, pero eso es muy a largo plazo. Total. Tú piensas en una persona que ahora mismo se está muriendo. Bueno, yo creo que tienen que confiar en la sanidad pública, es que al final es un tema complejo. Evidentemente, pedir una segunda opinión no está mal, pero normalmente la gente no pide una segunda opinión en dos hospitales públicos, que es a lo mejor lo que sí que habría que hacer. Claro. No sé, o sea, es un tema que no sabría decirte cómo es, porque no sé muy bien realmente cómo es a día de hoy vosotros en el sistema de salud madrileño, cómo te puedes cambiar de un hospital a otro. Vale. Voy a otra pregunta que se nos ha pasado sobre los bulos y eso, que yo creo que es importante. Ahora mismo, pues bueno, somos personas, bueno, a ver, tú sobre todo que ya eres farmacéutico, tienes la capacidad, bueno, con tu canal de transmitir a mucha gente, de divulgar información y sobre todo veraz. Pero, ¿cómo, no sé, cómo sabes desmentir a las cuentas que están diciendo bulos? O sea, ¿hasta dónde puedes llegar? Bueno, yo creo que al final muchas veces contestar ciertos bulos es sencillo, pero hay que saber transmitirlo de la manera adecuada para que eso realmente tenga impacto, porque al final es gente que normalmente se hace viral por la tontería que cuenta, entonces es difícil competir con eso. Pero yo creo que al final teniendo un tono, pues también, oye, que enganche desde el principio, que también a veces tenga un poco de humor, que sea empático, que sea cercano, que no hable con muchos tecnicismos, porque yo creo que también un sanitario puede saber muchísimo, pero tiene que saber transmitírselo a la ciudadanía que no sabe lo que es nada. O sea, me refiero a sin ser alarmistas, ¿no? Eso es, al final tienes que tener también un tono objetivo. No puedes hacer un vídeo contestando con el mismo alarmismo que está creando la persona que está criticando. Entonces también esto es un poco también parte de tu ética, de decir hasta qué punto voy a exagerar esto simplemente por hacerme viral. Creo que los sanitarios no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que ser fiel a la realidad, y si hay que decir esto a día de hoy no es un problema o esto a día de hoy no tiene esa gravedad, pues hay que decirlo con contundencia. Y con respecto a esto, ¿tú qué canales dirías que sí recomendarías a la gente? Aparte del tuyo, claro. ¿A día de hoy? A día de hoy. Dices de... Claro, sobre profesionales como yo. Bueno, yo creo que hay muchísimos. Al final, a mí me gusta mucho Boticaria García, Ana Molina, que es dermatóloga, me gusta mucho Alfredo Corel, gente pues que es muy científica y que ha sabido de una manera muy, muy chula transmitirle a la gente la ciencia, ¿no? Incluso en televisión. Entonces, bueno, al final yo creo que es gente que poco a poco se va construyendo su hueco y sobre todo tiene veracidad y tranquilidad de que lo que está subiendo realmente está revisado. Con la mayoría de personas pues eso no lo vas a tener. Es que a día de hoy yo no me fiaría ni de un periódico. O sea, no quiero yo crear ese bulo, pero es en realidad que hoy en día tú lees, incluso fuera de la ciencia, en economía, en política, en lo que sea, tú lees dos periódicos con la misma noticia y dices... Y hay mucha diferencia. Es que no sé. Cuál es la verdad. Entonces, a día de hoy, si ya en cosas que no son ciencia es súper complicado, creo que nuestro trabajo es hacer que en ciencia no sea tan difícil, porque en teoría todo tiene que ser más verídico, ¿no? Entonces, a día de hoy es difícil, en mi opinión, informarse por medios de comunicación al uso. Creo que ha perdido mucha credibilidad pues, los periódicos, las televisiones. Eso no quiere decir que las redes sociales sean más verídicas, porque no lo son. Pero bueno, hay mucha distorsión entre qué es verdad y qué es mentira, y es que muchas veces en cosas que parecen súper básicas no podemos llegar a saber si es verdad o si es mentira. ¿Y tú crees que canales como el tuyo o los que acabas de mencionar han perdido vericidad por otros? No, yo creo que cada uno tiene su hueco. Evidentemente que los sanitarios y los científicos lleguen a más gente es beneficioso. Sí, pero a lo mejor se generaliza un poco el hecho de
en Instagram, en TikTok, solo hay bulos. Sí, pierde valor, probablemente sí, pero yo creo que a día de hoy mucha gente tiene la concepción de que cualquier red social es lo peor. Entonces, bueno, ahí está el trabajo de que las redes sociales son muy buenas para muchas cosas, pero también son muy malas para otras. Entonces, el que nosotros estemos ahí para intentar dar la parte buena, pues siempre va a aportar. O sea, creo que cualquier farmacéutico, haga lo que haga, si lo hace con conciencia y con criterio, aporta, ya sea hablando como sea, ya sea algo como mucho más serio, o algo pues haciendo un baile donde tú estás contando información relevante. Si realmente esa persona tiene información, ¿no? Eso es. Que también te digo que tener un título no te hace buen profesional. Sí, pero ya sabes. Hay médicos en redes sociales o hay farmacéuticos que dicen auténticas barbaridades también. O sea, que realmente tampoco puede ser, que a día de hoy yo creo que pasa mucho también con el tema de la nutrición, del deporte, por tener X título no eres a lo mejor la mejor persona para hacer una dieta, ni eres la mejor persona para recomendar ningún tratamiento, o ni eres la mejor persona para hacerte la mejor rutina de gimnasio. Quiero decir que un título no lo es todo. Y yo creo que detrás de ese título está el trabajo y lo que tú te especialices en lo que vendes. Entonces, ¿en quién confiamos? Pues esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta a día de hoy. O sea, está ahí la cosa. Es muy complicado. Pero bueno, cada uno que piense también, que sigue un poco también con sus ideales, ¿no? Porque yo, a ver, me refiero, o sea, una persona que tiene unos ideales diferentes a otras, a lo mejor puede que pero ahí ya nos vamos del tema. Creo que en ciencia, tengas los ideales que tengas, la ciencia es la ciencia, ¿sabes? Y lo que hay es lo que hay. Evidentemente en otros temas, pues está el componente subjetivo y el componente de la ideología. Claro. Pero bueno, yo es que soy una persona que a pesar de una ideología u otra, pues tienes que ser objetivo, y creo que lo que estamos perdiendo en general como sociedad, ya sea en ciencia o fuera de ciencia, es el pensamiento crítico. No, pero me refiero a que aunque seamos objetivos, siempre va a haber alguien que diga que es mentira lo que está diciendo o que no lo crea, vaya. Totalmente, sí. Y bueno, volviendo al tema, otra pregunta importante que se nos ha quedado atrás antes, ¿vale? Está habiendo muchos cambios a día de hoy con la inteligencia artificial y la digitalización de todo. En farmacias, a ver, esto no voy por ahí, pero bueno, sabemos que todavía con el cúter ahí, toda la recinta, todo se ha quitado en la Comunidad Valenciana por lo menos. Bueno, y poco a poco, pero todavía sigue en muchos sitios. Muy arcaico. Pero me refiero, la inteligencia artificial está pegando fuerte. ¿Cómo crees que va a cambiar creo la farmacia? A ver, en las farmacias yo creo que va a ayudar mucho. Al final somos seres humanos y yo creo que el farmacéutico siempre va a aportar la parte humana, la parte crítica y la parte especializada. Eso no va a cambiar, el farmacéutico no va a desaparecer. Sí que es cierto que yo creo que le va a ayudar en general a las profesiones sanitarias a poder eliminar muchos trabajos burocráticos que antes les podía quitar mucho tiempo para dedicarle más tiempo a los pacientes. Creo que también nos va a ayudar más a hacer mejores recomendaciones y también incluso a los médicos a hacer mejores diagnósticos. Y creo que también nos va a ayudar mucho a poder desarrollar los fármacos antes y conseguir antes ensayos clínicos más potentes, ¿no? Porque al final va a hacer que podamos descubrir moléculas antes, va a hacer que podamos diseñarlo todo más rápido, y eso yo creo que va a tener impacto, y en los próximos 20 años va a haber tratamientos que son una pasada y que consiguen supervivencias globales que hace 20 años ni nos pensábamos que podía llegar a ocurrir. O sea, y sobre todo minimizar los tiempos, ¿no? Totalmente, yo creo que va a minimizar mucho los tiempos de todo. ¿Y tú crees que un farmacéutico de ahora se va a diferenciar mucho a un farmacéutico de dentro de 20 años? Tal y como está instaurada hoy día la farmacia, no sé ya hasta qué punto va a cambiar su papel. Pues como te digo, es un papel que está muy regulado, y no sé hasta qué punto realmente la digitalización le va a ayudar probablemente pues a acercarse más al paciente, a acercarse más a la gente que vive cerca de su farmacia. O sea, ¿cuánto le va a dejar, no? Claro, es un poco, claro, por eso te digo, al final se está hablando mucho de llevar los medicamentos a domicilio, es bastante complejo, yo no abogaría por ello, a lo mejor sí, concretamente en personas que no pueden acercarse por la medicación, o más concretos. Claro, yo creo que les acerca mucho también a poder atraer a las farmacias a través de pues eso, las redes sociales o las páginas web, el poder atraer a más pacientes. Pero no sé yo hasta qué punto, más allá de la digitalización de la farmacia, como puede ser un robot, o puede ser el automatizar burocracia, o automatizar recomendaciones, o tal o cual, creo que la parte formativa y la parte de lo que te aporta el farmacéutico día a día va a seguir existiendo, y no creo que cambie a corto plazo. Pero lo importante es ir automatizando todos esos procesos para no quedarse atrás. O sea, también importante decir que es una carrera, ¿no? O sea, es una profesión más que hay que ir
Constantemente, yo es que estudio aprendiendo todos los días. Yo estudio todos los días, porque mi trabajo hace que yo tenga que estudiar todos los días. Y una persona que está en una farmacia, no hay día que no aprenda algo nuevo. Claro. Ya sea porque es una recomendación que no sabía y se tiene que aprender, o tiene que estudiar de lo que sea. Al final hay miles de patologías, miles de medicamentos, y yo estoy estudiando todos los días, porque es parte de mi trabajo, y un sanitario siempre va a tener que estudiar porque siempre va a haber novedades. Quiero hacerte una pregunta, ¿vale? Ya para acabar, Vale. que se le va a hacer tanto a pilotos que vengan, ¿Vale? como a si vienen humoristas, actores, ¿vale? ¿Vale? Es una pregunta como muy... Cada uno va a tener su... A ver, ¿Vale? sorprende. Es muy abierta, ¿vale? ¿Qué es para ti la vida? Wow. Yo creo que la vida se puede definir de muchísimas maneras. Que yo creo que es un aprendizaje continuo en el que sobre la marcha vas aprendiendo qué está bien, qué está mal, qué es lo que quieres. Creo que la vida es también a veces perderse y poder parar para encontrarse. Creo que cada vez vamos más hacia una vida a todoterreno y creo que la vida al final, el otro día escuchaba una canción, que la vida al final es el poder hacer las cosas con tranquilidad y el poder disfrutar de lo que haces. No, evidentemente no siempre en tu vida vas a poder disfrutar de todo lo que haces, pero el tomar poco a poco decisiones que te vayan llevando hacia algo que realmente a ti te guste y te apasiona. Porque muchas veces, y más ahora, nos metemos en el bucle de una etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa, y nos olvidamos que la vida hay que vivirla. Claro. Y que el presente es súper importante. Algo que yo siempre decía en Erasmus es disfrutar el tiempo que tuvimos, el tiempo que tú tuviste en cada etapa. Entonces yo creo que... Claro, porque el tiempo pasa. Pasa volando, ¿no? El tiempo es fluid. Entonces, aunque estamos siempre obsesionados, como comentábamos, de acabarlo todo cuanto antes, no perder años, no perder vida, es que a lo mejor en ese camino has aprendido otras muchísimas cosas. Claro. Y probablemente lo bonito de la vida es eso. Es el camino. Claro, eso es. Irte por caminos que no esperabas y aprender cosas que pueden ser más duras o menos duras, pero que seguro que te enseñan y te hacen mejorar como persona. Y luego ya la siguiente pregunta. Es la última. Sí, pero es que es la que desencadena. ¿Tú crees que hay algo más después de la vida? O sea, ¿hay algo después de la muerte? A ver, yo soy creyente, a pesar de que soy farmacéutico y soy científico, yo soy creyente, yo soy cristiano, y sí que creo que bueno, que hay algo que nos sostiene y que nos guía. Vale, bueno, pues esto ha llegado a su fin. Yo creo que hemos tocado todos los palos. Yo creo que sí. Y ha quedado una buena entrevista, yo creo que sí. Y falta una cosa muy importante. ¿Qué tienen que hacer ellos? Darle like. Darle like, suscribirse. Y algún comentario. Algún comentario. Comentar qué os ha parecido. Alguna cosa que queráis preguntarle. Por si viene otra vez, ¿no? Me parece bien. Sobre quién va a ser el siguiente invitado. Les doy una pista sobre quién va a ser. Sobre qué ámbito le voy a decir. Venga, vale. Va a ser sobre motor. Todavía no ha venido al podcast. Vale. No es Antonio Lobato. Es otra pista que os doy. Puede ser que en un futuro sí, pero todavía no. Ojalá. Y nada, sobre todo muchas gracias por estar ahí, darle apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Chao.